Esta meditación es continuación de la otra, es decir, el principio y fundamento de San Ignacio lo dividimos en dos meditaciones. En la primera veíamos Dios y yo, es decir, quién es Dios y quién soy yo, y cuál es la relación que tiene que haber entre ambos. Dios como creador, yo como criatura. Dios como principio y como fin. Y ese es el sentido de mi vida. Vengo de Dios para volver a Dios. Dios alfa, Dios omega, es decir, la A y la Z, el principio y el fin. Pero San Ignacio, después de ponerme delante de Dios como criatura, delante del Creador, me hace también mirar alrededor, es decir, a todas las otras cosas. Yo, si bien puedo creerme el centro del mundo, sé que no estoy solo en el mundo. Estoy rodeado de cosas, de personas, de circunstancias. Y por eso, completando aquella primera expresión de San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante eso salvar su alma. San Ignacio dice, y todas las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, siempre en la página 90 del Vademécum, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. Todas las otras cosas son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. Cuando hablamos de cosas, podemos entender solamente, qué sé yo, los objetos, las cosas materiales, el libro, la mesa, la silla. Tenemos que entenderlo en un sentido amplio. O sea, aquí al hablar de cosas no pensamos solamente en los minerales, animales, vegetales, sino en todo aquello que me rodea, los sucesos y las circunstancias personales y sociales, las relaciones, las personas, las instituciones, es decir, todo aquello que no soy yo, todo el ambiente que me rodea y toda mi relación con los objetos y con las personas que me rodean. Sobre todo, con todas aquellas cosas de las cuales yo entro en posesión. Podemos pensar, como para meditar un poco en esto, imaginarnos al Señor que pone a Adán en posesión del paraíso. Es decir, Adán pone nombre a todas las cosas. Quiere decir que lo hace dueño de toda la creación, para que use bien de esas cosas. Y luego pedirle al Señor que me ayude a conocer no solamente el fin de mi vida, el sentido de mi vida, sino también el fin para el que han sido hechas todas las cosas que me rodean. Y pedirle también la gracia de usarlas para ese fin. Hay un punto del cual podemos partir, y es que todas las cosas que Dios hizo que Dios creó, Dios las creó buenas. Dios no creó cosas malas. Eso lo señala claramente la Escritura. En el Génesis capítulo 1, luego que en el versículo 28 nos dice que Dios le da a Adán el mandato de llenar y de someter la tierra y el poner nombre a todos los vivientes, es decir, ser señor de las cosas, participando de la providencia divina, dice en el versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que estaba muy bien. Es decir, Dios vio que lo que había creado era bueno. En el libro del Eclesiástico, capítulo 16, versículo 26, cuando creó el Señor sus obras, desde el principio, desde que las hizo, les aseguró su puesto.
ordenó para la eternidad sus obras y desde su comienzo para todas las edades. Es decir, Dios crea la armonía del cosmos. La palabra griega cosmos significa el mundo, pero significa también el orden, la belleza, la armonía. En el mismo libro del Eclesiástico, capítulo 42, en distintos versículos: por las palabras del Señor fueron hechas sus obras, y la creación está sometida a su voluntad. Qué amables son todas sus obras, como una centella hay que contemplarlas. Todas son distintas unas de otras, y nada hay de superfluo. Cada cosa afirma la excelencia de la otra. ¿Quién se hartará de contemplar su gloria? Todas las cosas que Dios ha creado son buenas. Dios no hizo el mal, ni siquiera el diablo es malo. Fue creado malo, perdón. El diablo fue creado como un ángel de luz, para el servicio, para la gloria de Dios. Él por su culpa se desvía del fin para el que ha sido creado. Y lo mismo las cosas materiales. Dios las hizo buenas, nosotros podemos usarlas mal. Nosotros podemos hacer mal uso de las cosas, pero Dios no las creó como cosas malas. Y siguen siendo buenas de alguna manera, incluso cuando el pecado introduce de algún modo el desorden en el mundo. El pecado del hombre no solamente afecta al hombre en su alma, sino que afecta a todas las cosas creadas. San Pablo en la carta a los Romanos dice que la creación sometida a la vanidad gime, esperando ser liberada de la servidumbre de la corrupción. Es decir, que el pecado mancha a las criaturas. Pero Dios no hizo nada malo. ¿Y Dios para qué me crea en este mundo? Él es nuestro fin, es nuestro único fin. Decíamos que eso es lo que da sentido a mi vida. Mi vida en el mundo es un camino que se dirige hacia Dios, hacia el encuentro con Dios. Ese Padre que me dio la vida me espera al final del camino para darme una plenitud de vida y de felicidad. Me espera para darme el cielo, es decir, hacerme participar de su vida. Ese es el fin de mi vida. Vivo para eso. Me encamino hacia ahí, hacia Dios. Sin embargo, eso lo olvidamos con facilidad. Ese camino en el que Dios me puso para que yo lo siguiera libremente. Qué tremendo a veces de qué manera nos arrepentimos del don de Dios, porque el don de Dios nos exige algún esfuerzo, algún sacrificio. ¿Cuántas veces no habrá escuchado decir, y a veces incluso como un argumento en contra de la fe, pero si yo me puedo condenar, ¿para qué Dios me hizo libre? Eso es como arrepentirme del don de Dios. Es como si dijera, qué sé yo, ¿para qué Dios me dio una mano si yo la puedo usar para pegarle una piña al otro? ¿Para qué Dios me dio la lengua si yo puedo usar la lengua para sacarle el cuero al prójimo, para mentir? Entonces, me arrepiento del don de Dios porque lo puedo usar mal. Dios me dio la libertad y yo puedo hacer mal uso de esa libertad que Dios me dio, pero Dios no me la dio para que yo la usara mal. Dios me la dio para que yo la usara bien. Dios me la dio para que yo lo amara. Y amar solo se puede hacer libremente. Por eso tienen mérito las acciones del hombre y podemos ganar el cielo con nuestras acciones. Porque Dios me dio esa libertad. El sol sale todas las mañanas, cumple la voluntad de Dios, pero no tiene mérito, no se merece un premio por hacerlo, porque lo hace necesariamente. No es libre el sol de decir, bueno, hoy no voy a alumbrar la tierra, me voy a quedar durmiendo. Y así cumplen la voluntad de Dios
los animales irracionales, así cumplen la voluntad de Dios las plantas. La planta cuando llega a su época florece, la planta cuando llega a su época da frutos. No lo hace libremente. La viña no puede decir, los voy a embromar a los finqueros y me voy a poner a dar frutos en pleno invierno, les voy a dar la sorpresa. No lo hace, da fruto cuando llega a su época. Lo hace necesariamente. Por eso, digamos, no se merece un premio, no se merece una felicitación, no tiene mérito. Es decir, de alguna manera ama a Dios, pero en un sentido muy amplio de la palabra. En cambio, el hombre es libre. El hombre cuando cumple aquello que tiene que hacer, el hombre cuando ama a Dios, el hombre cuando responde a Dios, el hombre cuando sigue su camino, lo hace libremente. Para eso Dios me dio la libertad. Pero ese mérito de la libertad supone el riesgo de que yo la pueda usar mal. Es una empresa que vale la pena. Dios me la dio para una cosa grande, pero evidentemente la empresa grande supone un riesgo. Y entonces, precisamente porque usamos mal de esa libertad que Dios nos ha dado, eso también está en la Escritura. En el libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos 11 y siguientes. No digas, ¿por qué por el Señor me he apartado? Lo que Él detesta no lo hace. Es decir, no le echemos la culpa a Dios de nuestras macanas, de nuestros pecados. No digas, Él me ha extraviado, pues Él no tiene necesidad del pecador. El Señor odia toda abominación y tampoco la aman los que le temen a Él. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos. Permanecer fiel es cosa tuya. Él te ha puesto delante fuego y agua. A donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. Lo que cada cual prefiera, eso se le dará. Qué grande es la sabiduría del Señor, es fuerte su poder, todo lo ve. Sus ojos están sobre todos los que le temen, Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío, a nadie le ha dado licencia para pecar. Qué importante es este texto, ¿no? Al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propio albedrío. Y somos imagen de Dios por eso. Porque como Dios, el hombre al tener un alma espiritual es capaz de conocer de una manera distinta a la que conoce el animal y es capaz de amar y de hacerlo libremente. Es de alguna manera dueño de su destino y participa en eso de la providencia de Dios. Pero Él nos pone delante la vida y la muerte. Elige la vida. Nosotros podemos elegir la muerte, nosotros podemos llevar la mano al agua o al fuego, pero no le echemos la culpa a Dios. Y sin embargo lo hacemos. Sabemos que Dios es el fin de nuestra vida, que nuestra vida es un camino hacia Dios. Pero sin embargo el hombre con mucha frecuencia pone el fin de su vida en otras cosas, en las criaturas. Santo Tomás empieza toda la parte moral de su Suma Teológica. Santo Tomás en la Suma Teológica mira precisamente lo que estamos meditando ahora. Lo que pasa es que él lo hace en 16 tomos en la edición bilingüe de la BAC, pero pero lo que estamos pensando ahora es como un carozo de toda esa visión, digamos, de la más grande inteligencia que ha pensado las cosas de Dios. Toda la Suma Teológica de Santo Tomás es eso: Dios uno y trino, el hombre y el mundo que salen de las manos de Dios por la creación, y el hombre que a través de sus actos, con la ayuda de la gracia, vuelve a Dios para encontrarse con Dios al final del camino, pasando por la mediación de Cristo. Eso es simplemente, sencillamente, toda aquella inmenso monumento de sabiduría que Santo Tomás de Aquino escribió en su Suma Teológica. Y él
cuando empieza a mirar en la segunda parte el camino del hombre hacia Dios, el camino por el cual el hombre vuelve hacia Dios, nos dice que el hombre está hecho para la felicidad, para la bienaventuranza. Y se pregunta en qué consiste esa felicidad. Y empieza a sacarlo como por descarte. Si la felicidad del hombre consiste en las riquezas, si la felicidad del hombre consiste en la salud del cuerpo, si la felicidad del hombre consiste en la fama o en la gloria. Y va como descartando todo eso y dice, no, acá no puede estar. No puede estar en las riquezas, que son bienes materiales que se pueden perder y que pasan. No puede estar en la salud del cuerpo, porque la salud del cuerpo no dura para siempre. No puede estar en la fama, en la gloria, en el aplauso de los hombres, porque todas esas cosas son superficiales, son pasajeras. Y así, descartando todas aquellas cosas que pueden hacer un día la felicidad del hombre, digo, la felicidad plena, las criaturas, las cosas nos pueden dar alguna felicidad. Pero cuando le pedimos que nos hagan felices con una felicidad que no pasa, eso no lo pueden hacer. Y Santo Tomás las va como descartando para decir, en ninguna cosa puede estar la felicidad del hombre, sino solamente en Dios. Y ahí nos empieza a hablar de la vida del hombre, como un camino por el cual nos vamos acercando a Dios. Y en ese camino las cosas tienen un sentido. Todas las cosas creadas las hizo para que nos ayuden a este fin, dice San Ignacio. Todas las cosas que nos rodean, el alimento que recibimos, el aire que respiramos, la casa en que vivimos, la ropa que nos ponemos, las circunstancias, el trato con los demás, todo eso tiene un sentido. Tiene que ser como una ayuda para llegar al fin al que estamos destinados. Todas las criaturas tienen que ser para nosotros como un camino para volver a Dios del que salimos. Todas las criaturas tienen que ser para nosotros como un vehículo que nos lleva al fin, que nos lleva a nuestro destino. Todas las criaturas tienen que ser para nosotros como una escalera que nos ayuda a subir el cielo. Son como un medio para el fin. El fin es Dios. Pero nosotros nos olvidamos de eso. El hombre se olvida de eso con facilidad y pone su corazón en las criaturas de una manera desordenada. Pone como fin de su vida a las criaturas. Distinto tipo de criaturas. Algunos la ponen en una cosa y otros en otra. En las riquezas. Hay algunos que viven para tener más. No para ser mejores, sino para tener más. Para dominar más cosas, para poseer más cosas. En general lo usan como un instrumento. El que vive para las riquezas, salvo el que es ya un avaro enfermo, que le interesa amontonar y no gastar, utiliza las riquezas como un instrumento. En un primer paso como un instrumento de placer, es decir, para darse todos los gustos, todos los lujos, todas las diversiones. Pero eso en un momento se agota. Y entonces las riquezas son un instrumento para el poder, que es otra de las concupiscencias que lleva al hombre. Para el ser alguien, para dominar, para mandar. Tengo por ahí, por algún lado, un recorte de una revista, ya de unos cuantos años atrás, de un señor que va a ver a un periodista que entendía de política y le dice, mire, dice, yo tengo mucho dinero, soy dueño de empresas, de financieras, de bancos, si ya no me interesa más el dinero, me interesa el poder, yo quiero el poder. Y como usted entiende, de política lo vengo a ver para que me asesore, para llegar al poder. Ese señor se llamaba David Graeber, que era al mismo tiempo el banquero de los montoneros y uno de los grandes capitalistas. No me interesa ya la riqueza, quiero poder. Tenía todo lo que podía desear en el orden material, pero quería más todavía. Tener poder, tener mando, tener dominio, o sea, aquello que llamaba Nietzsche la voluntad de poder. Gente que vive para eso.
Mejor más modestamente, bueno, la salud. Hay tipos que viven como si el fin de la vida fuera conservar la salud, hacer durar la vida. Cierto, es lindo estar sano, y es algo por lo cual a veces incluso nos olvidamos de darle las gracias a Dios, pero la salud no puede ser el fin de la vida. La salud puede durar, se la puede estirar, se la puede recuperar cuando la hemos perdido. Pero nosotros sabemos, aunque no lo queramos pensar, que este cuerpo que llevamos puesto, por más que lo cuidemos, que lo alimentemos, por más que sigamos un régimen naturista o dietético, por más que lo mimemos, y bueno, en algún momento cumple su ciclo, envejece, se gasta, se enferma y se muere. Va a parar a la podredumbre y a los gusanos. Ese es el camino inevitable. Y el fin de la vida no puede ser eso, estar sano y gordito para no enfermar a los gusanos que nos van a manducar después. Puede ser el fin, pero sin embargo algunos lo ponen en eso. Basta la salud. ¿Qué pedís a la iglesia de Dios para fulanito? Pregunta que aparece en el bautismo. ¿Cuántas veces lo he tenido que hacer así en las misiones, a paisanos perdidos en medio del monte? ¿Qué pedís a la iglesia de Dios para el que va a ser bautizado? Y he encontrado lo que decía antes, la sabiduría. Una vez me dijo un paisano que no conocía la ceremonia litúrgica del bautismo, que me lo haga hijo de Dios, Padre. Correcto, es la expresión perfecta, que me lo haga hijo de Dios. Pero más de una vez me han contestado, y no tan paisano, ¿qué pedís a la iglesia de Dios para fuera? Que me lo haga sanito, Padre. ¿Y este chico está bautizado? Le pregunta, y bautizado está, pero no debe estar oleado porque dice le agarran unos ataques de más fiero. O incluso traerlos a bautizar de vuelta porque no anda sanito el pobre. Entonces, es pensar, ¿de qué manera se desespera la gente? ¿Por qué hacen negocio todos estos? Ahora se llaman parapsicólogos, curanderos ya no suena bien. No, fui a ver a un parapsicólogo, le da un carácter más científico. ¿Por qué hacen negocio? ¿Por qué hacen negocio, digamos, todos los pastores curanderos? Sobre todo los de las iglesias pentecostales, asambleas de Dios, asambleas cristianas, reuniones de milagros, el señor Omar Cabrera. Porque mucha gente, cuando pierde la salud, se agarra de cualquier cosa. Y si el médico no consigue curarlo, qué sé yo, se agarra de... Ahora ya no queda también, o sea, las curanderas viejas, esas que le decían le tiene que hacer un unto con grasa de panza de sapo viudo, oreada al sereno, con tierra de cementerio juntada en una noche luna llena, bueno, eso ya no queda, pero los parapsicólogos, y también le hacen hacer cualquier disparate, le sacan la plata, no lo curan, lo ilusionan, pero la gente se desespera y se agarra de lo que puede. ¿Vive para qué? Y vive para el cuerpo. Para tener la salud del cuerpo, y si no la tiene, se desespera, es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier disparate que le manda. El negocio de toda esta gente viene precisamente por ahí. O si no, poner el fin en la vanagloria. La vanagloria ni siquiera es el poder. La vanagloria es el aplauso, es el ser famoso, es el que me conozca. Que la gente cuando va por la calle diga, mira, ahí va fulano de tal. Se siente contento porque lo han reconocido, ¿no? Es el jugador fulano del equipo tal, es el tipo que sale en la televisión, es el que sale en la tapa de las revistas. La vanagloria, el ser conocido. Hay gente, en fin, acá es al revés, acá hay gente que con tal de salir en los diarios es capaz de morirse por lo menos para salir en el recuadrito de los avisos fúnebres. Hay gente que con tal de salir en los diarios, y gente, uno dice, bueno, el pobre fulano de tal que nunca tuvo motivo ni hizo gran cosa para salir en los diarios, bueno, salirle. No, pero tipos de esos que salen en los diarios, pero que sí quieren seguir saliendo. Me contaba una vez en Buenos Aires un tipo que era periodista, era cronista parlamentario.
o sea, desempeñaba su función como cronista de un diario importante en el Parlamento. ¿De qué manera andaban detrás de él? ¿De qué manera le andaban detrás para que le sacaran, qué sé yo, 2 líneas acerca de la genial intervención que tuvo en la sesión de la Cámara de Diputados? Para que apareciera en letras de molde la opinión del fulanito de tal o del senador Mengano sobre lo que está pasando acá o lo que está pasando más allá. ¿De qué manera eran capaces de adularlo al periodista, de invitarlo, de rogarle, de humillarse con tal de salir en los diarios? O sea, de que sus genialidades, de que sus magníficas soluciones para la situación económica o para la otra cosa aparecieran en letras de molde en los diarios. O sea, la vanagloria, todo aquel ambiente que se llama la farándula, ¿de qué manera viven en eso? Desde el locutor deportivo que constantemente se están repitiendo los nombres, me escucha fulano, me recepciona o me recepta, digamos, arruinando el idioma castellano, pero lo usan, y dice fulano, acá Mengano, acá fulano, o sea, constantemente, el nombre. De qué manera el aparecer en una tapa de una revista es algo que a veces vale plata, que a veces se paga. De qué manera se promueven personas, como se promueve una canción, como se promueve la vanagloria, el aparecer, el ser conocido. Los ídolos que en nuestra sociedad han venido a reemplazar a lo que podía ser de veras modelo, al santo, al héroe, al genio, reemplazado por los ídolos, por los personajes de la farándula, por personajes que son cáscara, facha, apariencia. ¿Qué hay detrás de esa facha? ¿Cuántos kilómetros de papel se han perdido, qué sé yo, porque el señor Olmedo comprobó que estaba dura la calle después de tomar un poco más y de darse un poco con droga? Y otra vez una persona me decía, porque es el tema obligado de conversación, lo más importante que ha pasado, me decía, padre, ¿qué opina de lo que pasó, de lo que le pasó a Olmedo? Y le digo, ¿usted sabe? Le digo, la semana pasada se tiró un pobre tipo del 4º piso del Hospital Sestajov en San Rafael y salieron 2 líneas así en los Andes. De la sala de psiquiatría se había tirado. Pobre tipo no interesa. Ese tipo no interesa, se puede tirar por el balcón y de casualidad salió en el diario. Pero el otro sí. O el asunto de Monzón. Yo alguna vez he citado en alguno de los retiros, porque es una frase que se me quedó grabada, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, una entrevista del diario Clarín al señor Monzón y a Susana Jiménez. Y una de las preguntas que le hacía el periodista, porque son ídolos, porque son de la farándula, pueden opinar sobre cualquier cosa, sobre cualquier cosa, y son las opiniones que valen, las que se escuchan. La gente importante, foto típica de la revista Gente en el número de fin de año, los personajes del año, y son esos, la cantante, la vedette, el locutor de televisión, el boxeador, el jugador de fútbol, esos son los personajes del país, esos son lo que la juventud mira, lo que la juventud admira, lo que la juventud imita, son los modelos que nos ponen delante. Y porque el tipo pega bien, tiene una piña fuerte, entonces valen las opiniones de él sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la educación, sobre la religión, sobre la economía. Puede opinar de eso. ¿Por qué? Porque es un personaje famoso. Y en esa entrevista que yo solía citar, un periodista le decía a Monzón, ¿qué opinas de la moral? Y Monzón le contestaba, si lo agarro al que inventó la moral le doy una piña. Bueno, así terminó el pobre. Así terminó el pobre. Da lástima. Da lástima. Un pobre hombre. Un pobre hombre. ¿Cuántos casos de esos hay? No digo que tiren a la mujer por... Pero ¿cuántos casos hay? Pero no, sale, es la vanagloria, el aparecer, el figurar. ¿Cuánta gente corre desesperadamente detrás de eso? O el poder. El poder, esa frase que citaba antes de Graeber.
no es el poder entendido al servicio del bien común. Aquel que quiere llegar a un puesto porque sabe que tiene capacidad para eso y porque llegando ahí puede prestar un servicio a la comunidad, en cualquier lugar que sea, pero porque sabe que uno es capaz para eso, sabe que tiene las capacidades. O sea, hay gente, y es poca, que lo que quiere no es tanto el cargo, sino la carga, es decir, la responsabilidad, y que lo hace con un espíritu de servicio. En cambio hay gente, y es mucha, que lo que le interesa no es la carga, sino el cargo, la figuración, el ser alguien, el mandar, en todos los niveles de la vida. No piensen solamente cuando hablo de esto que le estoy sacando el cuero a los diputados o a los ministros. No, eso pasa en un club, y eso pasa, qué sé yo, hasta en una comisión o en un grupo parroquial. Personas que lo que le importa, qué sé yo, es ser el protesorero del grupo. Después no apareció más en la reunión. Cuando había que trabajar, minga. Cuando había que poner para algo, no le sacan un centavo al bolsillo, no, pero quiere figurar en la comisión. Soy alguien, tengo un cargo. ¿Cuánta es la gente que vive para eso? Para buscar el poder, para ser conocido, para ser aplaudido, para ser felicitado, por la facha. Muchas veces se distingue, antes la hice la distinción, la gente que le importa más tener más que ser mejor. Pero hay gente que ni siquiera le importa el tener, sino el aparecer. O sea, no importa ser mejor, sino aparecer. Le importa la facha, la cáscara, la apariencia, no la realidad. ¿Para cuántas cosas vive la gente? ¿Y el vivir en eso qué significa? Que el fin no lo ponemos en Dios, sino que el fin lo ponemos en las criaturas. El fin lo pongo en la criatura dinero, el fin lo pongo en la criatura salud, el fin lo pongo en la criatura placer, el fin lo pongo en la criatura, qué sé yo, en la comida, en la bebida, el fin lo pone en la droga, el fin lo pone en el aplauso de los demás, el fin lo pone en las felicitaciones, el fin lo pone en ser importante, el fin lo pone... Ahí estamos invirtiendo las cosas. Lo que es un camino lo ponemos como si fuera la meta. Lo que es un camino lo ponemos como si fuera la meta. Si yo tomo un ómnibus, lo tomo para llegar a un lado. Tengo que viajar, qué sé yo, a Buenos Aires, tengo que viajar a Mendoza, tomo un ómnibus. Pero si alguien dijera, me gusta el ómnibus, está cómodo el asiento, me voy a quedar a vivir aquí, de Madrid él está loco. Empezando por el guarda del ómnibus, que llamaría a la policía para que lo saquen a este señor que ya terminó el viaje. Y sin embargo, eso es lo que hacemos con las cosas. Lo que es un medio para llegar a la meta, lo tomamos como un fin y nos queremos quedar con eso para siempre, como si no fuera a tener un fin, un término. Y ese término es el encuentro con Dios, que nos va a preguntar cómo hemos vivido aquí en la tierra. El hombre le pide a las criaturas, le pide una felicidad así, plena, total, que solamente Dios puede dar. Es muy conocida, pero ojalá la meditáramos de vez en cuando, esa frase de San Agustín. La sabemos, pensemos, mi corazón está hecho para ti, inquieto está mi corazón hasta que descanse en ti. Qué enorme sabiduría que hay en esa frase. El corazón del hombre tiene una capacidad infinita de amor y de felicidad. Pero como esa capacidad es infinita, solamente Dios la puede llenar plenamente. Las criaturas la llenan un poquito, creemos que la llenan, pero eso pasa. Cuando el hombre quiere poner su felicidad en las criaturas, después se siente vacío, se siente decepcionado. Cuando uno le va a pedir a las criaturas esa felicidad que solamente Dios puede dar. Yo lo comparo con el desierto, arena bajo los rayos ardientes del sol. Y uno en ese desierto echa un balde de agua. ¿Qué pasa? Un pedacito se moja, pero a los 5 minutos ya está evaporado. No hay más agua. En vez de un balde puedo echar un camión tanque de agua. Y bueno, se hace una mancha de agua un poco más grande, pero al rato ya está evaporada. El desierto vuelve a tener sed. Eso es lo que pasa con el corazón del hombre cuando queremos apagar la sed de felicidad que hay en el corazón del hombre, echando un balde de agua o aunque sea un camión tanque. Eso es lo que nos pueden dar las criaturas.
un momento de felicidad, una felicidad que pasa y después volvemos a tener sed. Y por eso el hombre, cuando pone su felicidad en las criaturas, se siente insaciable. Es decir, siempre quiere más, 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 más. Nuevas experiencias, cada vez más fuertes. Es típico lo que pasa con esto en la psicología del drogadicto. ¿Cómo empieza? Una buena cantidad de los muchachos que entran por el camino de la droga, por lo que se puede llamar por las drogas livianas, por las drogas del tipo de las anfetaminas o de los estimulantes menores, esas que utilizan a veces las mujeres para adelgazar, o que utilizan a veces los estudiantes para poder estudiar toda la noche y para tener cierta lucidez mental para el examen. O sea, drogas que estimulan la actividad cerebral, drogas que calman, que me hacen dormir o que me quitan las preocupaciones o los problemas. Pero después, cuando uno se va acostumbrando a eso, las va necesitando en una cantidad cada vez mayor, tiene que ir creciendo, y después llega un momento en que eso está saturado, no basta, y entonces empieza a buscar experiencias más fuertes, y por ese camino de las drogas menores es donde entra en la drogadicción mayor, es decir, en las drogas fuertes, en las drogas violentas que terminan destruyéndolo en un tiempo mucho más reducido. ¿Pero por qué? Porque puso su placer ahí. Esas criaturas no le dieron la satisfacción que pedían, y le fue exigiendo el deseo de placer más, 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 siempre más. Es lo mismo que pasa con el dinero. El tipo que tiene, mientras más tiene, cuando ha puesto su corazón ahí, nunca se satisface, nunca le parece que tiene lo suficiente. También es la psicología típica del asaltante nuevo. Yo no he conocido ninguno, y he conocido unos cuantos, pero no he conocido ningún asaltante que diga, bueno, vamos a hacer un golpe bien pensado, y una vez con lo que saqué de ahí, bueno, con eso, cuidándolo, puedo ir tirando durante un tiempo bastante largo sin necesidad de laburar. No, dio el golpe, le salió bien, y cosa típica también de delincuente juvenil, la policía lo agarró porque dijo, ¿y el tipo este de dónde sacó el coche ese? ¿De dónde sacó la guita? Le estaba tirando, y entra a buscar más, más, más. Le salió bien una, bueno, otra. Quiere más, no se satisface hasta que la cadena se rompió. Salió mal una cosa, el tipo terminó en la cárcel. Bueno, eso es cuando ponemos nuestro corazón en las criaturas y le pedimos a las criaturas que es aquella felicidad que solamente Dios puede dar. Nos olvidamos de que las cosas creadas son bienes de orden instrumental. Es lo que le pedimos a Dios en esa oración, que es como el resumen de toda la oración, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones, pero que fundamentalmente las podemos reducir a 2. Le pedimos al Señor, venga tu reino. Es decir, le estamos pidiendo el cielo. Bueno, eso sí, eso es lo que Dios quiere para mí. Eso se lo puedo pedir sin ninguna duda. Es lo mismo, es lo que estoy seguro, que le estoy pidiendo algo que es bueno y que Dios lo quiere para mí. Y después de pedirle el cielo, le pedimos, danos el pan de cada día. Es decir, las cosas que necesitamos aquí en la tierra para llegar al cielo. Que no es solamente un pedazo de pan, sino que al hablar de pan estoy hablando del alimento, estoy hablando de, qué sé yo, del trabajo que necesito estoy hablando de, o sea, todas las cosas materiales que necesito para poder vivir aquí y para poder llegar al cielo. Pero la segunda petición que hacemos es una petición condicional. La primera es absoluta, estoy cierto de que es algo bueno. Todas las otras cosas que le puedo pedir a Dios, le puedo pedir aprobar el examen, le puedo pedir conseguir trabajo, le puedo pedir que me solucione esta situación, le puedo pedir sacarme el PRODE, le puedo pedir para que gane mi equipo favorito y todo lo demás. Pero todo eso es condicional. Si es para bien, es instrumento, es camino para el cielo, es camino hacia Dios, es camino hacia la gloria. Cuando uno se olvida de eso, entonces uno pone a las criaturas en el lugar de Dios. Y eso es el pecado. Es lo más simple. El pecado no es romper una ley caprichosa de ese tirano que está arriba, que, como decíamos antes, me prohibió algunas cosas divertidas. No.
El pecado es poner en el lugar de Dios a la criatura. Es pedirle a la criatura aquello que solamente Dios me puede dar. Y entonces me deja vacío, me deja decepcionado. Dios creó todas las cosas buenas, pero nosotros podemos usarlas mal. Y de hecho las usamos mal. Por eso, San Ignacio termina esta meditación con aquello que tiene que ser como una regla de oro para nosotros. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impide? Esa es la regla de oro en el uso de todas las cosas creadas. Dios es nuestro fin, Dios es la meta. Todas las criaturas son el camino, ayudas en el camino. Entonces, usar de ellas en tanto cuanto le ayudan para su fin, y quitarse de ellas, es decir, apartarse de ellas en tanto cuanto le impide. En cuanto que esto es un obstáculo en mi camino hacia Dios, lo dejo de costado, lo aparto de mí. Sea un objeto material, sea la relación con una persona, sea un puesto que me han ofrecido, sea lo que sea. Si esto me aparta de Dios, no me sirve. Si esto me aparta de Dios, fuera, le vuelvo las espaldas. Es un obstáculo en el camino, no es una ayuda. No es un medio para subir, no es un medio para crecer, no es un medio para ser mejor. No es algo que me ayuda, no es algo que me hace bien. Me engaña, pero se quiere poner en lugar de Dios y no es Dios. Me ofrece una felicidad infinita, me miente. Lo dejo de lado. Por eso decíamos antes, si yo sé cuál es el sentido de mi vida, vengo de Dios, voy a Dios, entonces también sé cómo tengo que vivir. Porque si mi vida tiene sentido como un camino hacia Dios, todas las cosas que me rodean tienen sentido en tanto cuanto me ayudan para ese camino. Y no tienen sentido en tanto cuanto se transforman en un obstáculo, en un impedimento. Si yo tengo el fin claro, tengo que tener claro los medios. Sí, lo sabemos, pero lo pensamos. Tenemos presente, incluso a lo mejor hay muchos que ya han hecho otras veces ejercicios. Hay muchos que estas verdades las han escuchado un montón de veces, las hemos escuchado un montón de veces. Y sin embargo, ¿cuántas veces las olvidamos? Cuando yo me encuentro en una situación, cuando tengo que tomar una decisión, ¿hago este negocio o lo dejo? ¿Sigo la relación con esta persona o la termino? ¿Tomo esto o no lo tomo? ¿Tengo esta regla presente? O sea, sí, la conozco, está acá, pero ilumina mi vida para que yo pueda vivir encaminándome hacia ese fin. Por eso es conveniente, aunque la sepamos, recordarla, repetirla, pensarla, grabarla, para que vaya impregnando nuestra vida. Tanto cuanto usar de ellas cuanto ayudan para el fin, y tanto cuanto apartarse, quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual, dice, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. De modo que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin a lo que somos creados. El fin, Dios, el medio, el camino, tanto cuanto me lleva a Dios. Y esta otra palabra que nos cuesta a lo mejor entender, indiferencia. Indiferencia no quiere decir tener una actitud impasible, decir, no me gusta, nada me importa. No, ¿qué significa indiferencia aquí? Significa tener libertad interior. Para poder usar de las cosas en tanto cuanto me conviene, me ayudan a crecer, a ser mejor, me llevan a Dios, me conducen a Dios, tengo que ser interiormente libre en frente a las cosas. Porque cuando uno pone a las criaturas en el lugar de Dios, uno se hace esclavo.
uno se ata a las criaturas, uno se somete a las criaturas. En cambio, si uno no pierde de vista que el fin al cual tengo que llegar es aquel y que estos son medios para el fin, mi corazón enfrente a las cosas, enfrente a las criaturas es libre. Y entonces no me importa tanto el tener o no tener, el tener esto o el tener aquello, sino que me importa llegar a donde quiero llegar, a donde tengo que llegar. Ser libre enfrente a las cosas. Esa es la verdadera pobreza del cristiano. En nuestro tiempo se habla mucho de pobreza, y a veces se la habla no tanto en un sentido evangélico, sino en un sentido sociológico e incluso en un sentido demagógico, como si el solo hecho de no tener un peso en el bolsillo fuera una virtud que me abre las puertas del cielo. No, la pobreza del cristiano es otra cosa. La pobreza del cristiano no es el estado de una cuenta bancaria, o no es una determinación de tipo sociológica o socioeconómica. La pobreza del cristiano es la libertad enfrente a las cosas. No es a lo mejor el no poseer, pero sí es el no ser esclavo de eso que poseo, sino ser dueño, ser señor de las cosas. Y a veces son las cosas las que se apoderan de nosotros. Tengo este dinero, sí, pero sé desprenderme de él cuando es necesario. Tengo este objeto o esta situación o este puesto o esta relación, pero si mantener esta situación o este puesto me exige manchar mi conciencia, tanto cuanto. Prefiero presentar la renuncia aunque me quede en la calle y obrar de acuerdo a mi conciencia. Eso es la indiferencia, eso es la libertad del cristiano, esa es la pobreza del cristiano. No atarme a las cosas. ¿Para cuántas cosas valdría esto? Yo a veces lo digo enfrente a los medios de comunicación. Alguna vez enfrente a la televisión, por ejemplo. Alguna vez tocaba el tema en una charla para jóvenes, en fin, mucho más ampliamente lo que lo hago acá. Y por ahí un joven me decía, pero padre, ¿usted qué me dice? ¿Usted qué nos dice entonces? ¿Que no tenemos que mirar televisión? Y yo, mira, no te lo digo así. Digo, yo he prescindido de la televisión, no miro televisión y no me cuesta nada y creo que no pierdo nada. Digo, pero no te digo que hagas lo mismo. Te digo solamente una cosa, que seas libre. Es decir, que vos seas dueño de la televisión y no que la televisión sea dueña de vos. Porque muchas veces, hasta en esas pequeñas cosas, si uno pise esclavo de las criaturas y uno piensa, qué sé yo, en una fortuna o en un puesto importante, no, en eso. ¿Para cuánta gente el aparatito de televisión es una especie de ojo hipnótico que uno se sienta delante y se quedó hipnotizado como un pavote sentado ahí y se pasa las horas? Y todavía cuando habla dice, pero qué estupidez, no hay ningún programa bueno, pero sigue sentado ahí mirando. Está hipnotizado. Es como si la televisión lo hubiera chupado, lo hubiera absorbido. A veces en los chicos, decirle a un chico, vení, vamos a salir, vamos a... No, dice, tengo que ver tal programa. Hay gente que no es capaz de comprometerse a una cosa, de asistir a algo, no, porque nos perdemos el capítulo de la serie tal. O sea, ¿de qué manera hay gente que uno se deja esclavizar por el ojito hipnótico? ¿De qué manera uno se vuelve una planta? Puesto ahí delante. ¿Y ser dueño qué significa? Bueno, hay un programa que vale la pena o que me interesa, bueno, lo voy a ver, prendo el aparato, apago el aparato. Entonces yo soy dueño del aparato, yo no soy un esclavo de esa criatura. Yo lo utilizo como un medio, ¿para qué? Para conocer o para ver algo que me interesa o para distraerme un rato. Pero yo soy dueño del aparato, sé prenderlo cuando quiero y apagarlo cuando quiero, decir, soy libre. En cambio, si me dejo clavar en el sillón por el ojito hipnótico, si estamos comiendo en casa y entonces el medio de comunicación se transforma en un medio de incomunicación, porque están todos comiendo de costado mirando la pantallita,
Si voy de visita a casa de un amigo, me sientan en un sillón, me ponen un vaso en la mano y mirando televisión y se pierde el diálogo, la posibilidad de conversar, las relaciones humanas y cuántas cosas. ¿Por qué? Porque por una cosa tan pequeña y tan tonta como es la pantallita de la televisión, y eso manejado e instrumentalizado por tipos a los cuales hacía referencia antes, nos volvemos esclavos, somos sometidos. En cambio, el que es libre es aquel que es capaz de decir, bueno, se terminó esto, listo, no voy a seguir perdiendo tiempo, no hay nada que valga la pena, bueno, hoy el aparato no se prende, soy libre. En última instancia es tener la actitud en frente a las cosas, esas palabras del Antiguo Testamento también en el libro de Job. Palabras que se solían utilizar antes cuando fallecía una persona en la familia y cuando se hacía una estampita recordatoria de aquella persona que había fallecido. Con mucha frecuencia aparecía la frase del libro de Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. No la rebelión contra Dios porque he perdido a esta persona querida. No, el Señor me la dio, o sea, gracias porque la pude tener a esta persona. El Señor me la quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, soy libre en frente a las cosas. Esa es la pobreza del cristiano. Soy libre en frente a las cosas porque no tengo mi corazón pegado a las criaturas, porque sé que aquí estoy de paso, porque sé que aquí estoy en camino hacia Dios. Eso es lo que significa la indiferencia ignaciana. No es una impasibilidad, una falta de sentimientos, no me importa nada. Pensemos un poco en esto. Sobre todo, hagámoslo un poquitito como examen de conciencia en mi vida. ¿Soy libre en frente a las cosas? ¿El fin de mi vida es Dios? ¿O en mi vida hay cosas que aparecen como más importantes que Dios y yo soy capaz de volverle las espaldas y de ofenderlo porque esas criaturas están pegadas en mi corazón de una manera desordenada? ¿Qué lugar ocupan en mi vida todas estas cosas creadas? ¿El que deberían tener? U otro muy distinto del que deberían tener. Pensémoslo así como decíamos antes, a la manera de un examen de conciencia, y todo este principio y fundamento, no solamente algún momento en la capilla, sino así a lo largo del día, hasta la meditación de la tarde, irlo rumiando suavemente, interiormente.